Bendiciones para todos en este precioso momento. Quiero desearle más ricas bendiciones de parte del Señor a toda la amada iglesia en el barrio El Triunfo acá en la ciudad de Medellín. A los que se están conectando, yo les invito para que compartan el link de IPUC El Triunfo para que los hermanos puedan participar de la devocional que vamos a celebrar en este momento, para la gloria del Señor, pero para nuestra edificación. Un saludo para la hermana Edilma, el hermano Francisco Vergara, para el hermano Jason y a su familia allá, a la hermana Nubia y a todos los demás, a la hermana Margarita Henao, también el hermano Esteban Marín. Un saludo para él en el nombre del Señor Jesucristo. Y esperamos pues que el Señor Jesús, como siempre, nos pueda bendecir en esta tarde a través de la devocional que estamos comenzando en este preciso momento. Así que bienvenidos pues, una vez más reitero, para todos en el nombre del Señor, la devocional que celebramos de parte de la IPUC o para la IPUC en el barrio El Triunfo acá en la ciudad de Medellín. Bienvenidos pues, vamos a escuchar otra melodía y esperamos que el Señor Jesucristo nos pueda bendecir. Préstele atención a lo que escuchamos. Bueno, si han escuchado bien lo que a través de las canciones o las alabanzas que estamos colocando, vamos a hablar con relación a lo que nosotros recibimos en Dios. El tema que vamos a tratar hoy se llama ¿cómo heredaremos la vida eterna? ¿Cómo heredaremos la vida eterna? Y de eso vamos a hablar. Según la primera canción y la segunda nos está hablando con relación a lo que es la vida en Cristo. Y por eso hoy vamos a tocar, reitero pues, este tema que es muy importante para cada uno de nosotros. Realmente necesitamos entender que después de lo que en este cuerpo mortal vivimos, necesitamos saber que más allá hay más cosas y nuestra alma tiene eternidad, y al nuestra alma tener eternidad necesitamos entender bien a qué lugar de la eternidad vamos a pasar. Pero es preferible que pensemos mejor el lugar que nos conviene heredar en la eternidad. ¿Por qué? Porque realmente estamos en el tiempo denominado la gracia, donde el regalo inmerecido de Dios, que ese es el significado de gracia, se ha derramado a través de la humanidad desde la obra de la cruz. Y por eso nosotros, pues, lo más importante que tenemos que hablar es lo que nos conviene, no lo que no nos va a convenir. Para poder que la gente entienda y para poder que nosotros nos afiancemos cada día más de lo que es la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, necesitamos saber cómo se adquiere esto. Por eso es importante. Por ahí vi ahorita que si ya habíamos empezado el culto, entonces yo le ruego el favor a alguno de mis hermanos de la IPUC del Triunfo que si por favor le puede pasar o enviar el link al grupo de WhatsApp de la iglesia para que podamos estar en comunión. Ya la iglesia sabe que a las 5 de la tarde el día jueves nos conectamos y tenemos nuestra preciosa devocional para la gloria del Señor, pero para nuestra edificación. Quiero leerles dos textos de la palabra del Señor para que iniciemos. Luego vamos a hacer una oración por varias situaciones que se han presentado durante estos días y esperamos pues que el Señor haga lo que deba de hacer en cada uno de nosotros. Vamos a leer San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, el versículo 39 y 40. San Juan capítulo 5, versículo 39 y 40, reiterando pues la bienvenida a todos los que en este momento están con nosotros viendo la transmisión de nuestra preciosa devocional de la IPUC, el barrio El Triunfo, acá en la ciudad de Medellín. Dice así la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Escuche bien, le repito: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Vamos a leer unas palabras de oración porque este fin de semana que ha pasado, ya hoy es jueves, pero durante el mismo sábado en la noche se han presentado una serie de dificultades que internamente hemos venido a través del grupo que tenemos de WhatsApp de la iglesia, hemos venido orando por la familia Moreno. En ellos ha fallecido un familiar, luego ha fallecido también un sobrino mío, y el día lunes en la madrugada también, y en el día de ayer falleció el papá de nuestra hermana Marcela Urrea. Entonces oremos por la familia Urrea Castaño, vamos a orar por la familia Moreno y también por la familia Restrepo Aguirre. Vamos a hacer oración para que el Señor pueda ayudar a los padres, a los hermanos, a los hijos y todo lo que concierne a lo que es el grupo familiar, a los amigos que en el afecto que se tuvo por aquellas personas que fallecieron. Esperamos pues que Dios consuele las vidas de todos ellos y cada uno de nosotros también. Estemos orando para que la gente entienda que realmente lo que está pasando a nivel mundial es serio. Esto no es una charla y debemos de tener precaución, no solamente precaución, sino también prevención en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Y esperamos pues que el Señor nos continúe ayudando y guardando. Hay muchos hermanos enfermos de COVID-19, hay pastores enfermos, hay unos que están hospitalizados. Esperemos pues que el Señor los ayude, los guarde, los restaure y que ellos puedan testificar un día de que aunque estuvieron en peligro, Dios los guardó. Y oremos también por la iglesia para que el Señor, donde quiera que se encuentre cada uno de los miembros de la IPUC, el triunfo, que Dios les bendiga, les guarde, les ayude y puedan ellos también disfrutar de las promesas del Señor. Yo sé que hay muchas limitantes ahora, pero gracias a Dios por la inteligencia que le dio a los hombres, porque a través de la tecnología podemos conectarnos y aunque distantes, pero estamos unidos y en comunión. Así que en este momento, como ya ha sido costumbre durante varios meses a través del aislamiento que hemos tenido, esperamos pues que el Señor nos esté hablando, ayudando y bendiciendo. Vamos a orar pues, reitero, por las peticiones presentadas y por otras más que usted mismo conoce y que de pronto nosotros no, pero usted y Dios saben. Yo le invito en su casa, si lo desea, cierre sus ojos. Vamos a orar por el hermano Fermín Grau también. Vamos a orar por la hermana de él también. Vamos a estar orando por el hermano, ahí estaba conectado el hermano Esteban Marín, también está quebrantado de salud. Vamos a orar por el hermano. Estemos orando pues por las necesidades, por la salud y por tantas cosas que se presentan como humanos que somos. Invoquemos el nombre del Señor. Bendito Jesucristo, Padre Santo, una vez más te invocamos, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria, y además de eso invocamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios y tu nombre, Jesús, es el nombre dado a nosotros, no solamente para ser salvos, sino para que clamando a ti a través de tu nombre nosotros podamos tener respuesta a nuestras necesidades, a nuestras situaciones y complejidades de vida. Te pedimos consuelo para las familias que están en estos momentos abatidas por la ausencia de los seres queridos, Dios mío. Te pedimos también, Señor, por los que están enfermos, por los que necesitan la salvación. Te pedimos por los que no se pueden conectar porque la tecnología no es su amigo, no es su aliado, o no tienen la economía para poder tener los implementos suficientes para poder conectarse con nosotros en este momento. Te rogamos por ellos. Tú los conoces, Señor. Te pedimos que suplas su necesidad en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Recuerdo pues el tema: ¿cómo heredaremos la vida eterna? ¿Cómo heredaremos la vida eterna? Aquí muchos que argumentan de la palabra del Señor tienen unas buenas hipótesis con relación a la interpretación del texto, de estos textos. Y una de ellas es que Jesús les hace como una especie de pregunta, y por eso en el versículo 40 dice: ¿y no queréis recibirme a mí para que tengáis vida eterna o para que tengas vida? Por eso el versículo 39 dice: escudriñar las escrituras. O sea, ustedes buscan en la Biblia y ahora que yo estoy aquí no me aceptan. Es como una interpretación que puede tener y puede hallar coherencia en la interpretación. Pero también nosotros podemos analizar que Jesús le está haciendo una afirmación.
una afirmación con relación a que usted, si usted escudriña las escrituras, se va a dar cuenta que yo soy el que tiene la vida eterna para usted. En pocas palabras, pues si usted analiza el contexto o le da un análisis al versículo 39-40, pues puede sacar una de las conclusiones si le está haciendo Jesús una pregunta a ellos o no, o si le está haciendo una afirmación Jesús a ellos o no. Lo que importa es que se está ratificando algo, que Jesús es la vida eterna para aquel que lo busca, o para aquel que la anhela, o para aquel que realmente quiere aprender de lo que después de la vida, que es el puente de la muerte para entrar a una eternidad. Nosotros en nuestra alma es eterna. Entonces, con base a esto es que hemos tenido estos textos como base centro de lo que queremos entrar a analizar con todos ustedes en este momento, porque realmente necesitamos reflexionar, porque existen demasiadas personas, demasiadas denominaciones, demasiadas profesiones o personas que profesan ser cristianas, y con base a lo que hacen o a lo que dicen o a lo que creen, ellos yo lo voy a decir siempre, realmente Jesús nunca se va a equivocar porque Él es Dios, pero Él nos da la mejor manera de nosotros saber. Dice, por su fruto os conoceréis. Entonces, muchas personas tienen la capacidad, y por eso existen demasiadas denominaciones, porque muchos acomodan, por así decirlo, sin discriminación lo digo, acomodan el evangelio a su pensamiento o a su conveniencia. Y al acomodarlo, entonces muchos dirán, no necesitamos ser tan extremistas, no necesitamos ser tan fanáticos, no necesitamos ser tan esto, tan aquello o tan lo otro. Y es ahí donde se distorsiona realmente lo que es el mensaje. Y el mensaje no es de un pastor, el mensaje no es de una denominación, el mensaje realmente es Cristo. Si usted lee San Juan capítulo 1 versículo, dice que el verbo fue hecho carne. El verbo se hizo carne. O sea, Dios materializa el mensaje, la doctrina, la palabra, la manera de conocer nosotros lo que significa evangelio, buenas nuevas de salvación. Cuando nosotros entendemos esto y llegamos a la base fundamental, cuando en Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12 dice que la piedra del ángulo tiene un nombre propio, o sea, la base fundamental de esto que es el evangelio, esa base fundamental tiene nombre propio, y ese nombre propio es Jesucristo el Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar que el fundamento espiritual, el fundamento que nos dará a nosotros la vida eterna, ese fundamento es Jesucristo. Por eso quiero leerles unos textos de la palabra del Señor. Reitero pues que mi intención no es desmeritar, mi intención no es discriminar, mi intención no es polemizar, no. Lo que yo estoy tratando de transmitir en este momento a través del mensaje es que ¿cómo heredamos la vida eterna? ¿Qué es la base? ¿Cuáles son las bases para nosotros entrar después de la vida? Porque una serie de situaciones que han pasado, reitero, diciéndolo desde el principio, recordando, desde el principio, el fin de semana hubieron 3 muertos en 3 familias, y quién sabe cuántas más, a lo menos en la mía hubo uno, en la familia Moreno hubo otra, en la familia Urrea Castaño hubo otro, y cuántos más habrán habido este fin de semana, o a lo menos hasta el transcurrir del día de hoy, en esta tarde. Y para nosotros la muerte, yo lo he dicho, la muerte es parte de la vida, y nosotros tenemos que mirar que no vamos a quedarnos en este cuerpo eternamente. Esto lo tenemos que dejar, al polvo somos y al polvo tiene que volver el cuerpo. Pero lo que realmente debemos de mirar es qué es o cuál es la manera para nosotros heredar la vida eterna. Y Hebreos el capítulo 6, el versículo 1 al 3, yo quiero leerles esto, para que después de la introducción, quiero que entremos en materia, porque realmente la gente sí necesita, a lo menos el que quiera negarse a sí mismo y obedecer a Dios como debe de ser, no por su propia conveniencia. Por eso religiones es lo que existen en el mundo, pero evangelio es uno solo, y no es dueño un ser humano de él. El evangelio es Dios mismo manifestado en carne. La palabra de Dios se materializa en Cristo, y ahí donde nosotros entendemos y aplicamos y queremos vida eterna, es necesario que lo apliquemos. Yo se lo voy a ir demostrando al transcurrir este mensaje. Hebreos capítulo 6, el versículo 1 al 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos capítulo 6,
versículo 1 dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo, en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, no arrepintiéndonos de obras muertas y de la fe en Cristo, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos a la verdad, si Dios lo permitiere. Recuerdo pues el texto, Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Mire, yo se lo vuelvo a leer para que analicemos bien, porque ahí hay varias maneras, o hay varias expresiones, o varias palabras de doctrina que son fundamentales para poder heredar la vida eterna. Por tanto, dejando la palabra del comienzo, escuche bien, en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Perfección sí existe. No echando otra vez el fundamento, no arrepintiéndonos de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos a la verdad, si Dios lo permitiere. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos que empezar a analizar? Lo primero que tenemos que empezar a analizar es que Cristo, como lo dije previamente, es la base donde nos tenemos que parar para que seamos movidos de esta humanidad débil, imperfecta, a movernos a la perfección y a la vida eterna. Y la manera que se le denomina eso, o la palabra o el término a denominar, es doctrina de Cristo. Y qué mejor que el escritor a Hebreos, que comienza, porque a lo suyo vino y los suyos no le reciben, pero a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos da poder, potestad de aprender a ser hijos de Dios, porque esto hay que aprenderlo a hacer. Esto no es solamente heredar y ya, y quedarnos ahí quietos esperando a ver en qué momento, así como la comparación de cuando la gallina o el ave le trae a sus pollinos, le trae a sus aves pequeñas, les trae para que coman, y ellos están ahí. Llega el momento en que la gallina o el ave le dice: vaya y huele, vaya y busque también su comida. No solamente es quedarnos esperando solamente, aquí también nos toca aprender cómo es la base en la cual nosotros estamos parados. Y esa base tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundamentos. Por lo menos por ahora, a manera de lo que quiero transmitirles en este mensaje, es 6 fundamentos que nos enseñan estos 3 textos bíblicos de Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Nos está hablando de 6 maneras en las cuales nosotros llegaremos, como dice al inicio, dice: vamos adelante a la perfección. O sea que la perfección sí existe. Yo no me explico cómo hay personas que dicen por ahí, dicen: no me miren a mí, miren a Cristo. Bueno, y entonces ¿a dónde van a ver a Cristo? Si no lo ven en nosotros, entonces ¿en quién más lo van a ver? Nosotros tenemos que mirar que nosotros, o a lo menos, valga la redundancia, en nosotros está Cristo. Porque al ser Dios un espíritu en esencia, su palabra, su pensamiento, su Espíritu Santo va entrando en nuestra vida y va haciendo la transformación. Pero para poder que haya esa transformación y llegar a algo que se llama perfección de una vida espiritual, nosotros tenemos que mirar que hay 2 maneras en las cuales no se puede lograr esto. Y por eso hay gente que dice: no, es imposible ser santo, o es imposible ser espiritual, o es imposible ser de tal manera, o es imposible la vida cristiana. Y no, la vida cristiana no es imposible, porque si la vida cristiana fuera imposible, entonces no existiría cristianismo. Y realmente esto no es porque nosotros seamos mejores que otros, por eso somos santos. No, es porque el Señor le plació llamarnos y revelarnos el Evangelio y darnos su Espíritu Santo para que a través de esta situación o este comportamiento o esta aceptación, Dios va operando en nosotros. A manera de tiempo va operando en nosotros la perfección de la vida cristiana o la vida espiritual. Y esas 2 razones, la primera razón es no morir. No morir, escucha bien, no morir para nacer de nuevo. Cuando nosotros no queremos morir para nacer de nuevo, Jesucristo se lo dijo muy claro a Nicodemo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3?
de cierto te digo, es decir, no hay discusión. La única manera para entrar al cielo es nacer de nuevo. Nacer de agua y nacer de espíritu. La única manera. Y cuando yo no quiero morir, porque usted no ha visto que nadie que muera está a los 8 días o a los 15 días en la calle trotando, caminando, montando en bicicleta, manejando un carro, haciendo la vida cotidiana que tenía cuando estaba en su cuerpo. No, el que muere, muere. Y nosotros miramos que Jesús le llama a esto como si fuera literal. La muerte de las personas literales es el simbolismo de aquel que muere espiritualmente para que Cristo viva en él. Por eso el escritor de Hebreos dice que cuando nosotros vivimos o dejamos la palabra o la doctrina de Cristo, vamos adelante en la perfección. Y dice, muchos echan atrás lo que significa el arrepentimiento de las obras muertas. O sea, muchos al principio comienzan una vida de obra muerta, o sea, mueren al pecado. Ese es el simbolismo realmente de la vida espiritual. Y cuando ellos mueren espiritualmente, con el tiempo, en el pensamiento que el apóstol Pablo le llama concupiscencia, entonces ahí entra nuevamente y se hace vivo nuevamente en su cuerpo el placer que al principio lo llevó al arrepentimiento, ahora lo hace volver atrás para que peque. Y cuando las personas no mueren realmente, espiritualmente estoy hablando, entonces por eso es que son inconstantes y no puede existir un acercamiento o un desarrollo en la perfección espiritual de la vida cristiana. Y lo segundo que nosotros miramos aquí es que al no permitir este nuevo nacimiento, entonces no hay experiencias en Dios, que a eso se le llama también madurez espiritual. El apóstol Pablo da un claro ejemplo acerca del que niño que nace se le da leche no adulterada, pero dice que después que va volviendo su cuerpo sólido, tiene que comer alimento sólido. O sea, a eso se le llama vida o a eso se le llama madurez espiritual. Y cuando nosotros vamos en el camino desarrollando nuestro simbolismo a comparación de cuerpo físico o un cuerpo espiritual, nos vamos dando cuenta entonces nosotros de que nuestra vida debe de ir desarrollando una madurez espiritual en la cual nosotros vamos haciendo que la vida de Cristo o el pensamiento de Cristo o la doctrina de Cristo se desarrolle en nosotros, para que hallemos en este cuerpo y en esta alma, que es nuestra conciencia, la perfección en la madurez espiritual. Por eso nosotros tenemos que mirar que para llegar a esto, yo les dije cuáles eran según los textos bíblicos. Y la primera de ellas, el apóstol o el escritor Hebreos dice que el arrepentimiento de la muerte, de las obras muertas. Lo segundo que él expresa ahí es la fe hacia Dios. La fe es un don de Dios, pero este don de Dios está depositado en nosotros a través de la misma experiencia. Para que esa misma experiencia, cuando la vamos viviendo, palpando y desarrollando, yo estoy convencido que muchos de los que están conmigo en este momento no hemos visto nunca a Dios. Literalmente no lo hemos visto. Pero nuestras experiencias personales con Él son las que nos hacen saber de que Dios es real y de que Dios está ahí ayudándonos como compañero silencioso en este camino de perfección en el cual estamos andando nosotros los cristianos. Y ahí hemos aprendido a entender que Dios está tan cerca de nosotros, que está dentro de nosotros. Por eso la Biblia nos enseña en primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11. Yo les invito, primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11, dice de la siguiente manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Efesios capítulo 2 versículo 22, mire también lo que enseña. Efesios capítulo 2 verso 22, mire lo que nos enseña: en el cual vosotros también juntamente sois edificados para morada de Dios en espíritu. Escuche bien, el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Al ser Dios un espíritu
Y al haberse materializado en la obra de Cristo y llegar hasta la cruz, y como humano tenía que morir, y como humano tenía que morir en un sacrificio para que nosotros pudiéramos tener acercamiento con Dios, y para que a eso se le llamara reconciliación entre Dios y los hombres, entonces la manera de nosotros permanecer en esa reconciliación es necesario que la obra de Cristo esté en nosotros, para que a través de esa obra en nosotros permanezca el arrepentimiento, en una palabrita muy clara y muy concreta: agradecimiento. Cuando aprendemos a ser agradecidos, no traicionaremos más a Dios, y al no traicionar más a Dios nosotros, porque hemos aprendido a ser agradecidos con Él, entonces en nosotros opera la fe hacia con Dios o para con Dios, para que podamos estar siempre con el Señor, aprendiendo a saber de que en Él sí hallaremos la perfección de nuestras almas. Y cuando vamos caminando en este proceso que la fe nos va llevando, que es como un puente para nosotros aprender a saber y a entender que en Dios sí se puede encontrar la perfección, a lo menos por ahora en la humanidad vamos desarrollando. Mire, yo siempre lo voy a decir, y gracias a Dios por el error. Gracias a Dios por la equivocación. ¿Sabe por qué? Porque la equivocación está producida en el ser humano para que aprendamos a corregir nuestras malas acciones y podamos ir haciendo lo que tenemos o debemos de hacer, y a eso se le va perfeccionando, y estaremos pidiendo menos perdón, y estaremos pidiendo menos excusas, y nos estará dando menos vergüenza, y nos estaremos humillando menos. A eso se le llama camino de perfección. Y por eso lo segundo aquí es la fe hacia Dios. Y lo tercero es la doctrina de los bautismos. ¿Cómo así que la doctrina de los bautismos? Mire, si yo no me arrepiento y no permito que el nombre de Jesús sobre mi vida entre el perdón, mire, yo siempre lo voy a decir, por eso comencé diciendo que muchos argumentan tener a Dios y predicar a Dios, y yo lo he dicho, hablan muy bonito, pero realmente hablan de Jesús, y en el momento que está el nombre de Jesús para lo más importante, o a lo menos la puerta para entrar a la reconciliación, que es el bautismo, ahí no invocan el nombre de Jesús. Y entonces nosotros sabemos y hemos aprendido, y no porque seamos mejores, sino porque Dios nos lo ha revelado a través de su palabra, y recibimos la doctrina de que es necesario el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados, según el apóstol Pedro en Hechos 2:38, y según el apóstol Pablo en Hechos 19 del versículo 2 en adelante. Le pregunta a las personas, el apóstol Pablo en Hechos 19 a unas personas en Éfeso, y les pregunta, estaba en Grecia, Éfeso pertenece a Grecia, y les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y entonces ellos le dicen, el bautismo de Juan. Y Pablo les tiene que argumentar que el bautismo de Jesús es indispensable y fundamental para que puedan llegar al otro bautismo, porque es parte del plan de salvación a nosotros los seres humanos. Por eso aquí el escritor hebreo dice la doctrina de los bautismos: bautismo para perdón de pecados y bautismo en don de lenguas para confirmación de que somos llamados hijos de Dios. Por eso una de las cosas que Dios le promete a los que somos bautizados en su nombre para perdón de pecados, dice, y hablaréis en don de lenguas. ¿Por qué? Porque para nosotros es esta promesa también. No le podemos decir a la gente que no hable en lenguas que ya no es necesario. No, es parte de la doctrina que Dios nos ha dejado a nosotros para poder demostrar que somos sus hijos. Gloria al Señor. Lo tercero aquí es la imposición de las manos. Hay muchas personas que dicen que no es necesario orar. Hay muchas personas que dicen que no es necesario, que no es bíblico. Hay doctrinas que enseñan que no necesitan orar por nadie porque no necesitan la oración. Y déjeme decirle que aquí la Biblia nos está diciendo que la imposición de manos es fundamental. La imposición de las manos es fundamental para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es doctrina que Dios ha dejado establecida para que nosotros podamos heredar lo que es la vida eterna. Por eso es importante. La resurrección de los muertos es lo quinto aquí.
¿Cómo así que la resurrección de los muertos? Según primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 2 en adelante, podemos tener claramente lo que nos enseña la Biblia ahí. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios respeta las jerarquías. Primero los que han muerto en Cristo. Luego dice Pablo, el escritor a ese, dice, luego nosotros. Pablo se metía ahí porque Pablo cuando estaba vivo, y Pablo decía, pues yo anhelo ver al Señor en vida, pero ya Pablo hoy no está. Hoy los muertos, los que han dormido en Cristo, ya tienen su alma ganada para la heredad en la eternidad. Pero nosotros los que estamos vivos ahorita, puede ser que nos coja la muerte también, pero hay algo que nos tiene garantizados, o estemos vivos o estemos muertos. Pablo después ya como que con el tiempo se da cuenta y dice, estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Ya Pablo se vio anciano y dice, hombre, yo veo que el Señor como que me va a llegar primero la muerte física, y ya cambia su lenguaje. Es decir, lo que tiene que tener el que aprende a vivir en Cristo, una vida de madurez espiritual, una vida verdaderamente cristiana, esa persona sabe que la resurrección de los muertos es fundamental y es una herencia, una promesa que Dios le ha dado a todos aquellos que hemos aprendido a entregar nuestra vida, nuestra voluntad al Señor Jesucristo. Y lo tercero es lo sexto, es lo último. ¿Qué es lo último? El juicio eterno. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Ni usted ni yo. Nadie. El único que puede dar el dictamen, el único que puede decir se salva, se condena, es Dios. Y Dios tiene nombre propio. Se llama Jesús. Jesús es el único que tiene la potestad. Por eso cuando Jesús hace toda la obra del sacrificio, Él dice estas palabras, consumado es. Y después más adelante dice, toda potestad me es dada. Después de la resurrección, Cristo dice, he reconstruido y he recuperado lo que se perdió desde el huerto del Edén. Toda potestad me es dada. El único que a usted y a mí nos puede decir, te salvas o te condenas, es Cristo el Señor. Por eso el escritor a Hebreos nos está diciendo muchas cosas que son base fundamental para poder nosotros heredar la vida eterna. Él nos está enseñando, dice, muchos han dejado la palabra del conocimiento de la doctrina de Cristo. Vamos adelante en la perfección, no echando otra vez el fundamento, no arrepintiéndose en obras muertas y dejando la fe en Dios, la doctrina de bautismos y la imposición de las manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos a la verdad, pero él dice, si Dios lo permitiere, escuche bien, si Dios lo permitiere. Nosotros estamos aquí en el tiempo donde hay que predicar que para todos es la salvación. La vida eterna es la que Dios a través de la obra de la cruz ha garantizado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que aprenda a tener vida eterna. ¿Y cómo heredamos nosotros esa vida eterna? Pues se lo acabo de decir, heredamos la vida eterna es nosotros arrepintiéndonos honestamente y sinceramente para encontrar una madurez espiritual y ir desarrollando lo que es la fe en Dios a través de las experiencias, manejando la doctrina del perdón y la reconciliación y la doctrina del don de las lenguas para poder nosotros manifestar que somos hijos de Dios, y aparte de eso desarrollando la oración, invocando su nombre para que muchos sean liberados, sanados, desatados, reconciliados y unidos nuevamente a lo que es el cuerpo de Cristo, para que un día, si morimos en él, tengamos garantizados, así sea que nuestra alma duerma y repose, un día seremos llamados a eternidad y a herencia con el Señor mismo, y llegará el juicio para aquel que no quiera, porque no faltará quien no desee esto tan agradable que el Señor nos ofrece, que es su presencia. Por eso para nosotros hay dos propósitos. El primer propósito es que es necesario que la doctrina sea la base que usted necesita, porque la doctrina es Cristo. Él es el verbo hecho carne.
pero a través de la misma doctrina que les estamos predicando, que la doctrina es la que nos hace parar a nosotros en la roca que es Cristo, estemos fundamentados y nuestro desarrollo espiritual cada vez sea en madurez. Por eso hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque fulano de tal. Hay personas que dicen, ¿y cómo esa gente se maneja mal? Sí, ¿será que cuando estemos en juicio nos vamos a justificar delante de Dios diciendo esto? ¿Será que le podemos decir a Dios, no, yo no me quise consagrar porque este fulano no se consagró? No, yo no quise decir la verdad porque fulano no quiso decir la verdad. Hombre, cada quien le va a dar cuenta a Dios, no se preocupe por los demás, haga lo suyo, haga lo suyo. Haga lo que le corresponde hacer y Dios te dará la herencia de la eternidad. Lo segundo o el segundo propósito acá es que sí existe la perfección en la madurez. Sí existe. Lo acabamos de leer y le podría mostrar muchos otros textos más. Existe la perfección a través de la madurez. ¿A cuál madurez? A través del desarrollo en las experiencias cuando entregas tu voluntad al Señor. Por eso es que existen tantas denominaciones en el mundo. Por eso es que hay muchos que dicen que son hijos de Dios, que predican y que son cristianos, pero en su comportamiento, como dice Cristo, por el fruto os conoceréis. El fruto de la vida cristiana no es el que enseña la palabra del Señor. Según Hebreos, el capítulo 6, versículo 1 al 3, habla de 6 bases en doctrina fundamental. Arrepentimiento de las obras muertas, o sea, dejar de pecar. La fe hacia Dios es la que nos acerca a través de la fe y adquirir las experiencias para con Dios y nos adhiere a algo que se llama madurez espiritual. La doctrina de los bautismos es apropiarnos de la reconciliación y de la manifestación de que somos hijos de Dios a través del bautismo. A través de la imposición de las manos es ayudar a otros a que aprendan también a recibir de lo mismo que nosotros tenemos. Y lo quinto aquí también es la resurrección de los muertos, es apropiarnos de las promesas. Y no importa que seamos vivos o que seamos muertos en esta humanidad, tenemos una herencia en la eternidad dada por Dios y establecida y garantizada por Cristo. Y lo sexto es, si no quieres ninguna de las 5, entonces juicio tendrás. Dios no está juzgando a nadie. Cada quien se condena por su comportamiento. Aquí no se trata de decir, ay, eso no es para mí. Bueno, si tú crees que no mereces a Dios, que mereces más que Dios, pues no hay nadie más que Dios. Mire, hay una frase que yo aprendí y es un poquito filosofar aquí. Pero la Biblia dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Pero hay gente que se sale de Dios. Imagínense, si la tierra es el estrado de sus pies, la tierra, el estrado de sus pies, que Dios lo llena todo. Y como hay gente que se sale de Dios. ¿Cómo hay gente que se sale de la presencia de Dios? ¿Sabe por qué se sale de la presencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no piensan como Dios les enseña. Porque no quieren agradar y obedecer a Dios. Y aunque las personas piensen que hacen lo que quieren, nadie hace lo que quiere. Por eso Jesús, en San Mateo capítulo 11, del versículo 28 en adelante, él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Ahí no está hablando solamente con los inconversos, ahí está hablando con todos. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, oiga, mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y escuche bien, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, nadie hace lo que quiere. Esa palabra o esa expresión de decir libre albedrío, eso no es expresión cristiana. Eso es una expresión católica, para que la gente piensa que hace lo que quiere. Por eso a veces muchas personas hacen lo que quieren. La gente piensa que es borracho y va para el cielo. La gente piensa que es hechicera y va para el cielo. La gente piensa que es mentirosa y va para el cielo. La gente piensa que es ladrón y va para el cielo. No, un momentico. Al cielo se hereda o se heredará si agrada y se niega a sí mismo y se deja poner el yugo de Cristo. ¿Y sabe para qué? Para que descanse su alma. Porque el cuerpo es donde el pecado se deleita. Pero en el alma es donde Dios tiene la satisfacción. ¿Tú qué quieres? ¿Satisfacción para el cuerpo
o paz para el alma, que es la que heredará la eternidad. Tú eliges. Por eso es importante entender cómo se hereda la vida eterna. Según Jesús se lo dijo a estas personas que lo cercaban y le decían, escudriñad, yo se los expliqué al inicio, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que allí obtendréis la vida eterna, y a mí no me queréis recibir, dijo Jesús. Por eso existen varias interpretaciones que son válidas, pero el que quiera vida eterna, para mí, el que quiera vida eterna, necesita obligatoriamente que recibir a Cristo y a su doctrina y a su palabra y a su propósito, porque Él es Dios manifestado en carne. ¿Qué tal si hacemos unas palabras de oración por nosotros, para que el Señor siga afianzando y nos dé la madurez que necesitan nuestras vidas y podamos entender realmente que sí se puede ser perfecto al transcurrir de nuestra vida, porque vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que seamos como el día perfectos. Oremos a Dios, invoque a Jesús sobre su vida y esfuércese, sea valiente, porque sí se puede ser fiel y sí se puede ser santo. A eso se le llama proceso de vida eterna. Oremos a Dios. Bendito Jesucristo, Padre Santo, damos gracias en este momento porque podemos compartir con mis hermanos, amigos, los que estén conectados en este momento. Que tu palabra corra, se glorifique en ellos. Haz el efecto que hace solamente la palabra. Auméntales la fe, dales la capacidad de comprensión y que puedan entender que tú eres la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queremos recordarles pues a todos que a las 7 de la noche vamos a tener la transmisión de también nuestra devocional con los demás hermanos que no pueden entrar al Facebook, pero hay otros hermanos que a través de nuestro grupo de WhatsApp ya les enviamos el link para que a través de la aplicación Zoom podamos tener nuestra devocional, 7 de la noche. Les recuerdo o les invito y transmitan la información del link para que pueda compartir con nosotros también y tener comunión de lo que necesitamos. Recuerde que a la noche vamos a hablar de los mitos que existen y que muchas personas piensan que la vida es solamente para sufrir y, como decimos en Antioquia, llevar del bulto. No, eso es mentira. Eso es mentira. En Dios sí hay felicidad completa. Y eso lo puede garantizar el Señor. Y lo vamos a mirar por la Biblia. Así que les esperamos a la noche, 7 de la noche pues, Facebook Live. Vamos a transmitir desde el salón si Dios lo permite. La paz del Señor les bendiga a todos ustedes y compartan esta enseñanza que quizás alguno la necesite. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más y nos vemos en la noche si Dios lo permite.